Dios les bendiga a todos. Estamos, ¿verdad?, transmitiendo. Sí. Queremos, ¿verdad?, entrar inmediatamente en nuestro tema. Ustedes recordarán que estamos en el capítulo 1 y el versículo 2, la tercera parte del versículo 2. Vamos a leer el texto, como dice. El versículo 2. Correcto. La palabra de Dios se va a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Correcto. Esta noche vamos a hablar de todas las cosas que ha visto. Pienso que esta noche no vamos a terminar esta parte porque es amplia. Esta parte es amplia. Vamos a comenzar explicando que las visiones de Juan, incluso esto es una panorámica de las cosas que vio Juan, porque nosotros tenemos que ir hablando texto por texto y explicando cada palabra de cada texto. Por ejemplo, el capítulo 1 en que estamos, apenas estamos en el versículo 2 y estamos en la tercera parte del versículo 2. Entonces, yo quiero que ustedes observen que el capítulo 1 termina en el versículo 20 y luego comienza el capítulo 2, pero si nosotros eliminamos las divisiones de los capítulos y versículos, entonces comprenderíamos que el capítulo 2 es una continuación. El apóstol Juan estaba viendo una visión. ¿Qué fue lo que él vio? Porque desde el versículo primero hasta el versículo 9, Juan está haciendo una explicación. Pero en el versículo 10, entonces, él entra a hablar de la visión que tuvo del Señor Jesucristo. ¿Cómo que dice el versículo 10? El versículo 10 dice, el capítulo 1. Del capítulo 1. ¿Cómo? Del capítulo 1. Capítulo 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Correcto. Entonces, él comienza a explicar la visión. Lo primero es que él dice que oyó una gran voz como de trompeta. Ya nosotros dijimos, ¿verdad?, lo de la trompeta, ¿verdad? Nos fuimos a Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, donde él dice voz de arcángel y trompeta de Dios. Entonces en el siguiente versículo él dice que vio, ¿cómo dice? En el versículo 11. dice que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ok, él oyó la voz que le está diciendo qué debe hacer. Escribe a estas 7 iglesias. En el versículo 12 él dice que se volteó o se volvió para ver la voz que hablaba conmigo, o para ver la persona dueña de la voz que le hablaba, y vuelto, ¿qué vio? 7 candeleros de oro. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. A uno semejante al Hijo del Hombre. O sea, el Hijo del Hombre, nosotros vamos a encontrar que en Daniel se habla del Hijo del Hombre,
que Jesucristo se identifica a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y no vamos a caminar por los versículos porque quisiéramos aprovechar bien el tiempo. Después podemos especificar estos versículos. Jesucristo mismo se identifica a sí mismo como el Hijo del Hombre, los evangelios. Entonces, él dice que vio a uno semejante al Hijo del Hombre, o sea, a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces en el versículo 13, ¿qué dice? Dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esa es la continuación. Correcto. Nosotros estamos viendo aquí la imagen de nuestro Señor con un atuendo sacerdotal. Él está en medio de los 7 candeleros de oro. Los 7 candeleros son las 7 iglesias y Él está en medio. Quiere decir que Él está en el control de las 7 iglesias, pero que las 7 iglesias, o el número 7, la palabra iglesia y el número 7, nos hablan de totalidad. Quiere decir que Él está en medio de todas las iglesias de todos los tiempos. Él está al control. Entonces, también dice, ¿verdad? En el versículo 14, habla de los cabellos blancos. Sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Entonces, aquí está la imagen de nuestro Señor. Sigue dando detalles. Y ustedes van a observar que todos los detalles de esa imagen que Juan vio, la encontramos en el capítulo, en todo el libro de Apocalipsis, pero especialmente en el capítulo 2. O sea, si no existieran los versículos, nosotros observaríamos que el capítulo 2 no es otra cosa sino una continuación de la visión. O sea, ¿quién está hablando en el capítulo 1? Es el Señor Jesucristo. Y en el capítulo 2 sigue hablando el Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el capítulo 2, en los primeros versículos, los versículos que van del 1 al 7, está hablándole a la iglesia de Éfeso. Y le dice a el que está en medio, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, que está en medio de los 7 candeleros de oro. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, que nos explica el versículo 20 del capítulo 1, que los 7 candeleros son las 7 iglesias y que las 7 estrellas son los pastores de esas iglesias. Y al tenerla en la derecha quiere decir, tengo el poder sobre ellos, tengo el control sobre los pastores. ¿Sobre cuáles pastores? Sobre 7 pastores. Más bien la totalidad de los pastores. Todos los pastores de todos los tiempos, ¿verdad? Y de todo lugar. Entonces, vamos a observar también que en los primeros versículos se emplea la palabra apóstol. Nosotros no queremos entrar en los detalles porque nos tocará volver sobre cada palabra para hablar en detalle de cada una de ellas. Pero es la única iglesia de las 7 que se emplea la palabra apóstol. Y la primera y la única, o sea, siendo la primera iglesia, es la única donde se emplea la palabra apóstol, lo cual hay que tomarlo en cuenta. Luego en la segunda iglesia, en la iglesia de Esmirna, se menciona sinagoga y judíos. O sea que pudiéramos pensar que tiene que ver con un periodo de tiempo donde está presente los apóstoles y donde están presentes las sinagogas y los judíos. Bueno, pero los detalles vienen después. Así que todas las iglesias del capítulo 2 y el capítulo 3 son la primera parte, porque vamos a tener lo que es una visión panorámica, ¿no?, de lo que el apóstol Juan vio. Entonces, allí en el capítulo 3 termina esa parte.
que tiene que ver con las iglesias. Entonces, en el capítulo 4 nosotros nos encontramos con otra visión. El capítulo 1 al 3 es la primera parte del libro de Apocalipsis. Entonces, la segunda parte comienza con el capítulo 4. Vamos a ver que vuelve a hablarnos de la voz como de trompeta. Dice la primera voz, como vamos a leer. 4 desde el 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Correcto, entonces la primera voz. La primera voz la encontramos en el capítulo 1, versículo 10, como de trompeta. O sea, el Señor desde el cielo le grita a Juan: sube acá. Y dice que automáticamente él se ve en el cielo. Y allí ve un trono, y en el trono uno sentado. Entonces, ¿cuál es la situación del capítulo 4? La situación del capítulo 4 es una descripción de los personajes que están allí. Está el personaje central sentado en el trono, están los 24 ancianos, están los 4 seres vivientes. Entonces, ¿qué pasa? Los 24 ancianos, ustedes quieren saber quiénes son. Bueno, ahora no lo van a saber, por eso nos va a tocar hablarlo cuando estemos en este versículo. Igual, los 4 seres vivientes, también vamos a hablar en detalle de ellos en su momento. Entonces, después que nos describe todos los personajes allí presentes, por supuesto, nos está diciendo que en el cielo hay un trono establecido, que hay uno sentado, lógicamente es Dios, el Padre, está sentado en el trono. Hay 24 tronos con 24 ancianos, vestidos de ropa blanca. Hay 4 seres vivientes. El primero es como un león, el segundo es como un becerro, el tercero tiene rostro de hombre y el cuarto es un águila volando. ¿Verdad? Entonces, en el capítulo 5 es una continuación del 4. Entonces, Juan dice que vio en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Entonces, ¿qué significa eso de los sellos? Los sellos es algo que viene desde el Antiguo Testamento. En Daniel, por ejemplo, el ángel le dice: sella las profecías, porque eso no es para ahora, eso es para el tiempo del fin. Entonces ahora estamos hablando de un periodo de tiempo en el cual se le va a dar apertura a los sellos. Pero ¿qué pasa? Que se presenta, comienza con una problemática. La problemática es que no aparece quién puede abrir los sellos. Y el ángel está gritando que aparezca alguien que abra los sellos. Y resulta entonces que no aparece. Juan comienza a dar gritos, se va a llorar Juan. Pues caramba, ¿cómo va a ser que aquí en el cielo no aparece a alguien que pueda abrir esos sellos? Aquí en el cielo. Ven acá, ¿y dónde está el poder? ¿Dónde está la dignidad, la autoridad? Dios mío, nadie puede abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Pero uno de los ancianos se le acerca y le dijo: no llores. Vamos a leer ese versículo. Es ¿cuál versículo es? El 4. El 4 del mismo 4. 4 y 5 lees. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. Es el 3, versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, sí, y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, sí. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces,
y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Sí, perdón, es que estamos en el 4, es en el 5. Ah, sí. Y lloraba yo mucho, Correcto. porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Aunque para una paradita ahí dice que no se había hallado a ninguno digno. Ninguno digno. O sea, no había ninguno digno. Tampoco en esto vamos a entrar en detalle, pero es importante observar eso. Claro. Que había una característica especial para quien pudiera abrir los sellos. Entonces vamos a ver lo que nos dice el siguiente versículo. Lloraba yo mucho. El siguiente Mira, versículo. mira. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Correcto, ha vencido. ¿Qué es lo que lo hace digno? No llores porque tenemos a alguien que ha vencido. El león de la tribu de Judá, la raíz de David. Yo le dije al principio que el libro de Apocalipsis no es otra cosa que sino una narración de la lucha, de la guerra de Roma contra Israel y contra la iglesia. Y que a lo largo de Apocalipsis se van a ir dando detalles de los dos grupos que representan el pueblo de Dios, que son Israel y la iglesia. Y entonces aquí está hablando de Jesús como el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Vamos a ver una persona. Sí, aquí está Amantina Mateo. Muchas bendiciones. Pastora Amantina Mateo de San Pedro de Macorís. Esos son mis hijos, Amantina Mateo y Sergio González, pastores de la iglesia Ministerio Sanador de San Pedro de Macorís. Gracias por estar con nosotros, que el Señor le bendiga. Que le dieron me gusta a Efraín Abreu, que le dieron me También, gusta. ¿eh? Que le dieron me gusta, pero no son de comentarios. O sea, Efraín Abreu. Sí, Efraín Abreu es mi hijo. Rafaela Mateo, Rafaela Mateo. Eduardo Rivas, Yojaira Cuello Moreta. Bienvenida, Rafaela Mateo, Eduardo Rivas, Rivas, Yojaira Cuello Moreta. Yojaira Cuello Moreta, que Dios les bendiga mucho y gracias por estar con nosotros. Pues entonces Jesús se presenta aquí como el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Ha vencido, dice el anciano. Entonces esa victoria que él obtuvo es la que lo hace digno de abrir el libro y desatar sus sellos. O sea, ningún ángel murió, ni ángeles, ni arcángeles, ni querubines, ninguno de los ancianos. O sea, en el cielo no había nadie que haya vencido en esa lucha que emprendió nuestro Señor cuando sea su humano, pero no vamos a seguir detallando. Entonces tenemos que en el capítulo 6, ¿verdad? Porque en el capítulo 5 el Señor toma el libro de la mano del que está sentado, y cuando Él toma el libro, todo el mundo se fue al suelo. ¿Qué pasó ahí? Vamos a leer el texto. Primero está el 6, donde Él está en el trono, en medio del trono. El Cordero está como inmolado en medio del trono. Está haciendo alusión a la obra, a lo que Él tuvo que hacer para ser digno de abrir los sellos. Un Cordero como inmolado, pero ¿dónde está? Está en medio del trono. Nunca ha habido un ángel en medio del trono, ni querubines, ni serafines, ninguna entidad celestial jamás ha estado en medio del trono, ni va a estar nunca en medio del trono. Ahora, el Cordero sí estaba en medio del trono, y hay unas características que vamos a discutir en detalle cuando nos toque el tiempo, ¿no? Porque ahí hay que hablar de los cuernos, hay que hablar de los 7 espíritus. Entonces, después que eso pasa, él viene y toma el libro
de la mano. ¿Cómo dice el verso 7? Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes. Está bien. Lo que observamos es que hay una adoración celestial al Cordero. Y allí se está ponderando la obra del Cordero, su obra redentora. Y se está diciendo que Él es digno de tomar todo. Pues, si quisiéramos resumir todo lo que allí dice, diríamos, se le está diciendo que Él es digno de tomar el control absoluto, el control total. El Cordero es digno de recibir todo lo que hay aquí. Él es el dueño de todo. Sí. Eso es lo que nos está diciendo allí. Y dice que había muchos ángeles, o sea, no estaban todos los ángeles, había muchos, pero da un número, millones de millones. Y yo quiero que ustedes sepan que millones de millones, en el mundo hay 7.000 millones de personas, 7.000 millones de personas. Y ya estamos teniendo problemas demográficos, o sea, ya estamos hablando de problemas de sobrepoblación, con 7.000 millones. Pero allí en el cielo hay millones de millones. O sea que 7.000 millones no se compara con la cantidad de ángeles, y no estaban todos. ¿Dónde estarían? No sabemos. Después veremos que van a estar todos. Entonces, les recuerdo que esto es una panorámica, porque nosotros tenemos el compromiso con el Señor de detallar palabra por palabra. Y ahora estamos en una panorámica porque recuerden que el versículo que estamos tratando es el versículo 2, donde dice las cosas que has visto. O sea que Juan revela las cosas que has visto. Entonces, tenemos que hablar de todas las cosas que ha visto, pero de una manera, ¿cómo le digo? Panorámica, tocando. Eso es lo que estamos haciendo. Vamos a ver. Aquí Johaira Acollo Moreta. Lluvias de bendiciones, pastor, desde Altovelo, Barahona, de la iglesia Tiempo de Gozo, mi pastor Santos Ramírez. Magnífico, ustedes, eso me llena de gozo, que personas que yo esperaba que tuvieran aquí. Sí, y su esposa. Pues. Sí, y su esposa. Exacto. Le damos la bienvenida también. A su esposa le manda la pastora Ana. Sí, bueno, hoy estamos de placer. Josefina también, una. Que Dios me le bendiga, Dios me le bendiga. Josefina bienvenida, y espero que no se quede para que le demos continuidad a todo esto. Y entonces, pues, realmente el capítulo 5 nos está hablando de ese evento en el cual él recibe el libro, porque allí dice que nadie podía ni siquiera mirarlo. El libro nadie podía ni siquiera mirarlo. El único que podía acercarse y tomar el libro, no mirarlo nada más, sino tomar el libro, era el Señor Jesucristo. Y la característica que le daban esa dignidad es su victoria sobre el pecado, su victoria sobre Satanás. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 12, verso 11. Dice así. Y ellos
Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, la victoria nuestra, la victoria de Cristo, es también nuestra victoria. Amén. Él nos ha dado la victoria por medio de su muerte en la cruz, por medio de su sangre, dice allí. Y hemos vencido ¿sobre quién? Sobre el diablo. ¿Cómo se llama? El versículo 9 del capítulo 12. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Exacto, fue vencido. Fue Fue vencido arrojado a la por tierra. medio de la sangre del Cordero. Amén. Entonces el Señor tiene la autoridad de tomar el libro y ahora se dispone a ¿qué? A abrir los sellos. Entonces, esto nos lleva al capítulo 6. En el capítulo 6 el Señor le da apertura a los sellos. Y llegamos hasta el sexto sello en el capítulo 6. Nosotros vamos a ver varios episodios. El primer episodio nos habla a nosotros de un caballo blanco. Vi cuando abrió uno de los sellos y uno de los seres vivientes, dice. Y oía uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco. Sí, yo sé que ustedes tienen curiosidad por saber quiénes son estos seres, estos 4 seres vivientes, de los que habla, pero de eso vamos a hablar en detalle, porque en el mundo cristiano no se conoce a los 4 seres vivientes realmente. Hay muchos textos sobre Apocalipsis y nadie da suficiente luz sobre ello. Nosotros no nos estamos jactando, ni que consideramos que la jactancia es un pecado y que no debe ser parte de la personalidad de los cristianos, pero humildemente, como el Señor nos lo ha revelado a nosotros, en su debido momento vamos a hablar de estos 4 seres vivientes. Tienes aquí. Israel Olivero de Jesús. Amén, amén. Sí, que Dios bendiga al siervo. Ya nosotros más o menos, no que lo conocemos bien, pero más o menos. Que el Señor le bendiga abundantemente. Amén. Gracias por estar con nosotros. Entonces observen que en el primer ser viviente no le llama el primer ser, sino uno de los 4. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta cuál de los 4 es? Cuando leemos los demás, entonces vamos a ver que dice el segundo ser viviente, el tercer ser viviente, el cuarto ser viviente, lo que nos lleva a que el primero es el primero. Entonces, son eventos. El primer evento, óigame, los 4 jinetes no son personas, son eventos. Entonces, el primero también es un evento. Yo quiero que ustedes sepan que en Apocalipsis hay lo que se llama lenguaje cromático. ¿Cómo que dice? Me gustaría que allá ustedes dijeran cromático, lenguaje cromático. Está el lenguaje cromático. Y en el lenguaje cromático nos está hablando de colores ahí en el capítulo 6. Primero es el caballo blanco, después viene el rojo, después viene el negro y después el amarillo. O sea, son colores. Pero a lo largo de todo el libro de Apocalipsis vamos a ver que nos habla de colores. Y el color blanco a todo lo largo de Apocalipsis está relacionado con algo bueno. Búsquese todos los versículos que emplea la palabra blanco en Apocalipsis y usted verá que siempre está relacionado con algo bueno. Entonces aquí no podemos sacarlo de contexto. Entonces también aquí este jinete, que era un caballo blanco y que además agrega, salió venciendo y para vencer. O sea, no salió para ser derrotado, salió venciendo y para vencer. No nos habla a nosotros que terminara mal. Algunos dicen que ese es el anticristo, pero entonces resulta que el anticristo termina derrotado. A la perdición. Entonces este no puede ser así. Bien, pero no vamos a detallar. Vamos a entrar en detalle cuando nos toque ese versículo.
Entonces, el capítulo 6 es muy importante, porque la apertura de los sellos representa todo Apocalipsis. O sea que el capítulo 6 representa las 7 trompetas, representa las 7 fialas. Fíjense que yo no digo copas, porque no me gusta la palabra copa. Me parece que están minimizando. Cuando hablamos de copa, estamos minimizando el asunto. ¿Qué significa minimizando? Poniendo chiquito. La palabra fiala significa ponchera. Y entonces, cada vez que nos habla de las fialas de ira, no nos utiliza la palabra copa en ninguna parte, no utiliza la palabra fiala. La palabra copa en griego, o sea, cuando hablo de fiala, estoy hablando de un término griego que significa ponchera. Y cuando hablamos de copa, cuando la Biblia habla de copa, es potirio. Entonces, en el original, cuando usted va a los versículos que hablan de las 7 fialas de ira, no emplea la palabra potirio, emplea la palabra fiala. Entonces debíamos decir las 7 poncheras de ira, aunque la palabra ponchera como que suena raro, pero se corresponde mejor que la palabra copa, porque de una ponchera de ira se pueden llenar muchas copas. Ok, pero nos estaba diciendo que los 7 sellos también son eventos que van a suceder a lo largo de los 3 años y medio, terminando con la venida de Cristo. Vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis 6, versículos 16 y 17. Y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ok, el gran día de su ira ha llegado. ¿Cuándo es que nos habla del gran día de su ira? En Apocalipsis capítulo 19, a partir del versículo 11. O sea, que el versículo 17 del capítulo 6 se corresponde al evento de Apocalipsis capítulo 19 del verso 11 en adelante. Allí, en esos versículos que van desde el 11 hasta el 21, ¿verdad? Apocalipsis 19, desde el 11 al 21. Hasta el 21. Esos versículos son una descripción del gran día de la ira. El gran día, de ese día fue que habló Juan en el capítulo 1. Usted sabe que muchas interpretaciones dicen, que era el sábado, que era el domingo. No, cuando él dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, se estaba refiriendo a ese día, al gran día de la ira. Porque en todo el libro de Apocalipsis, los 360, los 3 años y medio que nos habla en Apocalipsis, el día clave, el día más importante, es ese, cuando el Señor se aparece, ya no como el manso maestro de Galilea, sino con una espada aguda que sale de su boca. ¿Cómo dice? Vamos a ver. ¿Ese cuál es el versículo? Yo quería darle una explicación en cuanto a eso. Que Jesús le dice a las mujeres cuando estaban llorando por ella. Exacto. Sí, que dicen. Sí, pero usted lo lea, no la voltee para que no se le vaya. Dígame a ver. En Lucas 23, 28 dice: Léalo. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decirlos a los montes, caigan sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Correcto, hace alusión a ese gran día. Pero no, cuando llegue el momento que estemos en ese versículo, vamos a citar desde Apocalipsis cuántas veces se toca o se habla de ese gran día. Entonces, entramos en el capítulo 7.
En el capítulo 7, nos estamos olvidando del tiempo. Un minuto ya. Sí, ya. Vamos a tener que dejar para mañana lo del capítulo 7 en adelante. Pero yo le prometí una panorámica de todo Apocalipsis. Porque estamos hablando de las cosas que Juan vio. Entonces necesariamente tenemos que tocar todo, pero de manera panorámica, a vuelo de pájaro. Mañana vamos a continuar con este tema y vamos a entrar en el capítulo 7. Muy importante el capítulo 7, que tenemos, yo les dije a ustedes que estuvieran pendientes de que el Apocalipsis trata de dos pueblos, de dos grupos que son el pueblo de Dios, pero que ahora mismo están divididos. Uno es el pueblo de Israel y el otro es la iglesia, y que a lo largo del Apocalipsis nos habla de los dos pueblos, aún desde la iglesia. En las 7 iglesias hay una iglesia que tiene que ver con el pueblo de Israel. Es en medio de la gran tribulación se habla de ello. Entonces en el capítulo 7 vuelve y nos toca los dos grupos, pero de eso hablaremos mañana. Muchas gracias a todos ustedes, que el Señor les bendiga abundantemente y hasta la próxima entrega.